para arrancar con el tema, ¿no? Porque estamos todo el mundo, o todo el mundo no, pero una gran parte de la Argentina pensando en la reforma judicial. Sí, Y no te voy a hacer la típica pregunta que te hacen todos, que es, ¿te parece que este es el momento justo para hacer una reforma judicial con los problemas económicos y de salud que tenemos? ¿Este no es el momento? El que pregunta eso creo que no conoce al kirchnerismo, porque justamente para el kirchnerismo este es el momento, porque mientras nosotros estamos quietos, ellos avanzan. Y como sabemos, porque te he visto en varias entrevistas, que ellos son muy buenos para utilizar palabras que suenan bien. sí. De hecho, creo que habría que hacer un diccionario que sea el diccionario kirchnerista. Cuidar significa controlar. Soberanía alimentaria significa expropiar. Solidaridad significa dame tu dinero. Reforma judicial, ¿qué significa? La justicia es de ellos. O sea, la reforma judicial es dominarla. Ya lo hicieron en el 2013, hace 7 años, que se largaron un paquete de leyes que se llamaban democratización de la justicia. Que claro, ¿a quién no le puede gustar democratizar algo? ¿Y a quién no le puede gustar la justicia? Entonces vos sumás chocolate con dulce de leche, te hacen un helado espectacular. El único problema es que no es ni chocolate ni dulce de leche lo que te están vendiendo. Ese es el packaging. Esto es como esos remedios bien envueltos. La verdad que son muy buenos. Yo siempre digo lo mismo. Si se dedicasen a ganar plata legalmente a través de la publicidad, se forraban. Porque tienen una característica que saben muy bien vender cualquier cosa. Usan las palabras, tienen mucho don de la teatralidad. Pero claro, es un tema de conocerlos. ¿Conocerlos cómo? Lo que hay que hacer es aplicar los 12 años que transcurrieron del 2003 al 2015. Pero ¿cuál es el punto? Que una persona de tu edad, por ejemplo, no se acuerda del 2003-2008 o 2010, porque no estaba, por lógica, y gracias a Dios estaba en otro tema. Entonces, ahí es una cuestión de ver de qué manera uno puede transmitir, los que los venimos viviendo desde hace años, de qué manera uno puede transmitir qué hacen y cómo son. No es fácil. Fíjate hasta qué punto esto no va a ser fácil, que ya hubo un periodista, cuyo nombre se me va de la cabeza, que escribió un libro sobre la época del kirchnerismo en Santa Cruz, que se llamaba algo así como el amo del feudo o el patrón del feudo, que casi desapareció de las librerías porque lo compró todo Kirchner. Pero quedan algunos ejemplares de vueltas por ahí en fotocopia. Yo había conseguido uno en fotocopia. Y ellos te cuentan, en ese libro te cuentan cómo primero en Río Gallegos y después en Santa Cruz, hicieron exactamente lo que después hicieron en buena medida, no completa, pero hicieron en buena medida en la nación. Entonces, son todas estrategias de dominación. Lo que están haciendo con la justicia es eso. Ellos quieren dominarla, ya trataron, no pudieron, y van a tratar y tratar y tratar hasta niveles que probablemente sean mayores a los de la vez pasada. ¿Qué hicieron la vez pasada? Primero empezaron ofreciéndonos el oro y el moro en el Consejo de la Magistratura para que votáramos lo que querían. Ninguno de los 5 que estábamos en la oposición. Y vos lo viviste adentro, vos lo viviste adentro. Yo te digo, o sea, el oro y el moro, las dos cosas nos ofrecieron. Ninguno de nosotros 5 lo aceptó, nos metieron una denuncia penal porque no votábamos como ellos querían. Después, tampoco nos asustaron con eso, después empezaron a demorar el pago de los sueldos, que en cualquier organización como la justicia, que están acostumbrados no solamente a ganar un paquete, sino además a cobrarlo el último día hábil del mes, el último del mes, no el primero del mes siguiente, cortar los sueldos fue una cosa muy disruptiva. Después, a algunos consejeros que tenían parientes con crédito del Banco Nación, se los suspendieron. A otros nos aflojaron las gamas del auto. Es decir, hicieron de todo. De todo. De todo. Y lo van a seguir haciendo porque lo tienen genéticamente incorporado. Hay una característica que es buena remarcarla, y es, te avisan. Porque en Te realidad avisan. lo están avisando siempre. Hemos visto los videos diciendo, necesitamos jueces militantes, eso es lo que necesitamos. Claro, por ejemplo. Ahora Milagro Salas salió a decir que si no hay reforma judicial no podremos estar libres. Exactamente. Te lo dicen. Por ahí conviene que explique en términos no abogadiles, porque los abogados somos más aburridos de chupar un clavo a veces. ¿Qué quiere decir esto de jueces militares?
que también suena bien, porque juez es una cosa que más o menos te suena bien, más o menos, pero te suena bien, y militante te suena a San Martín y Belgrano. Bueno, no tiene nada que ver. Juez militante es un tipo que se baja la venda de los ojos, esa venda de la justicia que lo que representa es la igualdad, porque no ve a quién va a juzgar, se baja la venda de los ojos y dice, a ver, este es amigo, le damos todo, es enemigo, ni justicia. Cuando en realidad el sistema es exactamente el contrario, o sea, esa imagen de la justicia con los ojos vendados, que es más vieja que andar a pie, lo que te mensajea es, muchachos, no se preocupen, yo no voy a juzgar de acuerdo a lo que me gusta o me disgusta, sino de acuerdo a lo que pasó y de acuerdo a lo que dice la ley. Exacto. ¿Entendés? Y bueno, ¿vos creés que la reforma judicial, que suena lindo, porque a la juventud que no está muy interiorizada, le hablas de la justicia y piensan, bueno, sí, se necesita una reforma judicial porque hay que acelerar la justicia, porque la justicia es corrupta, creyendo que con una reforma judicial, como nos quieren imponer ahora desde el kirchnerismo, va a ser para mejor. Claro. Pero en realidad la intención detrás es perversa. Fíjate. Entonces, ¿cuál es la intención que hay detrás de esto que se llama reforma judicial? Mirá, ¿Cuál es la verdadera intención? Para que lo entiendan los jóvenes que nos están mirando ahora. la verdadera intención es que en la cantidad de causas en que Cristina Kirchner está imputada o procesada, mejor dicho, está procesada, no imputada. O sea, ya el procesamiento quiere decir que el juez considera que hay elementos suficientes para seguir adelante con el juicio, que es muy complicado. Pues si no, directamente te lo archivan y se va a otra. Pero ¿qué pasa? Hay tanto elemento y tanta prueba en contra que la única manera es patear el tablero. ¿Cómo pateás el tablero? Tenés que lograr controlar la corte. Y eso lo podés hacer de varias maneras. Lo podés hacer echándolos a los que están y metiendo los tuyos, que ya lo hizo Néstor Kirchner en el 2005 y la gente encima aplaudía, pero bueno, hay errores. Porque como decís vos, ¿viste? A vos te dicen reformar, y a todos nos gustaría reformar la casa, reformar lo que comemos, reformar el auto. Reformar es lindo, es rejuvenecerse, es vivir. Y encima cuando uno es joven como nosotros dos, promediando, cuando uno es joven como nosotros dos, el reformar es como decir, bueno, a los viejos, lo que hiciste no me gusta, yo voy a hacer la mía. La palabra suena tan linda como democratizar, como justicia. Pero en realidad, hasta hay otra forma sin sacar a los jueces. ¿Sabes cuál es? Los tapás de trabajo. Entonces, los juicios que se ocupa en la corte, que no son todos, las cortes se supone que son para ciertos temas, lo que se llama las inconstitucionalidades. Qué sé yo, los norteamericanos, por ejemplo, con semejante país, 400 millones de habitantes, creo que ven 200 causas por año, 300. Acá ven como 30.000, no sé, sí, sumas que no tienen nada que ver. Pero entonces, ¿vos qué haces? Sí, De lo que se llama, el tecnicismo es la arbitrariedad, el recurso por arbitrariedad. Y entonces estos fulanos, en lugar de tener 5.000 causas, van a tener 15.000 o 20.000, entre ellas las de Cristina. Viste que de vez en cuando sale en el diario que se rechazó el recurso, se presentó el recurso. Es un poco hacer la gran Menem. ¿La gran Menem en qué sentido? Que los juicios duren tanto que dentro de 25 años, si llega a salir la sentencia, le tengan que decir, bueno, ya estás demasiado viejo para sancionarte, que es en definitiva lo que le dijeron, con todo respeto por los viejos, ya tengo bastante empatía con ellos cada vez más. No, pero pará, porque ser joven o ser viejo es la actitud que tengas. Obviamente. Y te digo que vos estás mucho más joven que muchos jóvenes que creen que son jóvenes, pero ya están totalmente atrofiados mentalmente. Gracias. Así que por eso estamos haciendo esta nota, porque estamos despertando a muchos jóvenes. Te agradezco eso y fíjate hasta qué punto hacen truquitos, que estamos hablando de la justicia federal. Entonces vos te imaginás que esto es lo que te llega al fondo de tu vida, que va a cambiar todo lo que te afecta de tribunal. En realidad, a vos y a mí, y al 99% de la población, no nos cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los líos jurídicos que podemos tener, un desalojo, un divorcio, un contrato incumplido, un despido, todo eso no va por la justicia federal. La justicia federal se ocupa de los temas de corrupción, que por supuesto nos afectan indirectamente y también nos matan, como pasó en Once, ¿no? Ese es otro tema. Pero, digamos, nos afectan indirectamente. Van esos juicios y los de contrabando y los de narcotráfico.
Entonces, salvo que uno sea un narco, que lo hayan enganchado bagalleando, o que sea funcionario público, la justicia federal no te toca directamente. Ese es el primer engaño. Y el otro engaño, que es todavía más sutil, es el siguiente. Vos fijate cómo es el planteo, cuando uno va a la esencia del verso que hacen. Y es, ellos dicen, tenemos jueces que son demasiado políticos y muy lentos. Entonces vamos a poner más jueces. No, pará. Si vos tenés jueces que son demasiado políticos y muy lentos, échalos. El sistema... removelos. Exactamente, el sistema tiene un mecanismo en el Consejo de la Magistratura para los jueces que son lentos, que no cumplen con sus funciones o que toman decisiones de carácter político que lo tienen prohibido. Tiene un sistema que es hacer un juicio político con todas las garantías, que esto que el otro, y los echás. Pero ¿dónde está quizá la madre del borrego en todo esto? Y es, por lo menos por mi experiencia de los 4 años que estuve en el Consejo, del 2010 al 2014, y es, la mayoría de los políticos, y me refiero a la mayoría de todos los políticos, no de los kirchneristas, creen que cuando consiguen un tipo que por el motivo que fuere es un mal juez, sea porque es coimero, sea porque es lento, sea porque es miedoso, por lo que fuere que lo puedan manejar, ellos van a estar protegidos. Pese a la experiencia, volvamos de vuelta a Menem, una época que ya muchos olvidaron, por lógica. Pese a la experiencia... Yo no me olvido que voló una ciudad entera en Córdoba y no le pasó nada. De hecho... Pero también estuvo preso. Hoy ha muerto un juez, que se llamaba, un ex juez, que se llamaba Brugo, no era, bueno, ahora se me fue, que lo había puesto Menem y que después él lo metió preso a Menem. Pero la pregunta que te hago es, por lo que escucho, la reforma judicial está totalmente ligada a los problemas que tiene Cristina con la justicia. Sí, exactamente. Entonces siento que estamos volviendo al medioevo, a la época de la Revolución Francesa, donde estamos discutiendo si hay división de poderes o si hay que ponerle todo el poder a una persona para que decida por nosotros. Es algo triste. No digo que no sea grave, es grave, pero es un problema que ya ha sido resuelto. Es gravísimo. En eso me quiero enfocar, ¿no? Porque, de hecho, te hago otra pregunta. ¿Cuál es la función de Beraldi, que es el abogado de Cristina, en esta reforma judicial? Bueno, vamos. ¿Cuál es la función de él? Por partes, primero te explico otra cosa que tiene que ver directamente con lo que comentaba, con esa vuelta al medioevo. El tema es que los sistemas legales solo sirven si la gente les tiene miedo. Porque si vos no le tenés miedo a la ley ni al tipo que te la aplica, que es el juez, si vos no le tenés miedo al reglamento y al que te la aplica, que es el árbitro, agarra la pelota con la mano y la metes dentro del arco. Si te van a contar el gol como si fuera válido. Esto que parece una espada, no lo es, porque para que te des una idea de lo que son los antecedentes del kirchnerismo, ellos tenían en Santa Cruz un procurador, como el procurador de acá, como Gil Carbó, que era un señor que se llamaba Sosa, que no les obedecía. No les obedecía. No, pará. Sosa era la antípoda de Zanini. ¿Sabes lo que hicieron? Lo echaron. Entonces Sosa vino a la Corte Suprema, consiguió 3 fallos, no 1, 3 fallos, ordenándole al kirchnerismo, a Kirchner, reponerlo en el cargo, y sencillamente no le obedecieron. Y la Corte no podía mandar, ¿qué le iba a mandar? El primer cuerpo de ejército. O sea, Sosa terminó afuera de su cargo y la Corte terminó burlada porque al kirchnerismo no le importa lo que dicen los jueces, no les tienen miedo a la ley. En el caso de Beraldi, fíjate que de alguna manera es la mejor prueba, y es, el doctor Beraldi, que es un colega mío, tiene todo el derecho del mundo a defender a quien se le dé la gana, como lo tiene él, lo tengo yo, lo tenemos todos los abogados. Es más, si eso no existiese, habría gente que no es defendida por nadie. Y el sistema... Aclaremos que es el abogado de Cristina, ¿no? Para que la gente sepa. Beraldi es el abogado de Cristina, y Arlanian, que es otro conocido abogado penalista, que fue juez y fue ministro de Justicia y demás, ha sido el abogado de Echegaray, el ex jefe de la FIP. Pero ¿cuál es el problema? Estos señores, estos doctores, estos colegas, lo que tienen que decidir, y evidentemente ahora lo han decidido de esa manera, es si no tienen lo que se llama conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés es cuando vos vas a estar en una situación en la que vas a tener que optar entre hacer algo que beneficie a tu cliente o hacer algo que beneficie a tu país. Eso es un conflicto de intereses clarísimo.
Entonces, la pregunta que yo me hago es, si el doctor Beraldi y el doctor Arlanian se enfrentan en estos consejos que el presidente les ha pedido, porque él está en una comisión que el presidente formó para que le aconsejen qué hacer con la justicia. Es una comisión consultiva. La pregunta que yo me hago es, cuando tengan que decidir entre los intereses de sus clientes y los intereses del país, los intereses genéricos, los intereses del equilibrio del juicio, ¿qué van a decidir? El policía cuya novia pasa la luz roja del semáforo tiene un claro conflicto de intereses, porque si aplica la ley, la tiene que multar. Y si aplica su pasión amorosa con su novia, la tiene que dejar pasar. Ese es un ejemplo tonto, pero elemental de conflicto de intereses. Bueno, acá han puesto a dos personas que tienen involucramiento, están profundamente involucrados con el kirchnerismo. Yo no entiendo, cada cual es dueño de su ética y de su moral, ¿sí? Yo no soy quien para juzgar a los demás y no lo juzgo. Pero yo no podría haber aceptado porque habría dicho, pero paren, si yo estoy defendiendo a fulano, no me pueden preguntar qué hacer con el juez que está juzgando a fulano. ¿Y sabés lo que pienso yo? Que por ahí sucede o no, pero el kirchnerismo es tan retorcido que tal vez te ponen a Beraldi para que todos saltemos y digamos, ¿cómo pueden poner a Beraldi haciendo una reforma, o que sea una de las personas en la que está en la reforma judicial? No puede ser que esté Beraldi, sabiendo que después lo van a sacar, y cuando lo saquen, apaciguar a la población y digan, ah, mirá, al final lo sacaron a Beraldi, bien, y ponen a otro que es igual o peor que Beraldi. Te lo ponen adelante para luego poner a otro peor, y que todos digamos, mirá, che, al final hicimos fuerza y lo sacaron a Beraldi, y después ponen a otro que viene atrás, que estaba en lista de espera y ya estaba todo preparado. Eso puede suceder. ¿Te gusta la historia? Sí, pero no creo que la conozca tanto como vos, pero... Te tiro dos ejemplos de cómo el mundo entero cambió, no por la fuerza, sino por la viveza y el engaño. En la Segunda Guerra, cuando los ingleses y los norteamericanos van a atacar a Hitler, había un general norteamericano al que los nazis le tenían pánico, que se llamaba Patton. Pues era un tipo... Sí, hasta una película de él. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron a Patton en el borde más cercano de Inglaterra y Francia y armaron un ejército de mentira con tanques inflables. O sea, armaron toda una gran mentira para que los alemanes pensasen la lógica que era, esto nos mandan al mejor que tienen, desde el punto más cercano que hay entre los dos países. No, los tipos atacaron por otro lado. 100 años, o 150 años, o 130 años antes, en la famosa batalla de Waterloo, Napoleón se confunde porque lo engaña a Wellington y manda como 50.000 soldados a buscar a unos fulanos que estaban entrando en la batalla por la otra punta. Conclusión, terminó la batalla, perdió Napoleón, pese a que tenía 50.000 soldados dando vueltas por ahí cerca. Siempre la estrategia del engaño es básica. Te diría que en cualquier relación humana, yo siempre pongo, que no se me ofenda ninguna dama, siempre pongo el ejemplo de las relaciones interpersonales, para decirlo en culto. Y es, vos estás, te pones desodorante, las chicas se pintan, se ponen tacos. Nosotros también medio que nos engañamos. A mí entra un cliente a mi estudio y yo lo trato como si fuese mi mamá. ¿Entendés? Ahora, pues hay que ver si lo sigo tratando. Hay que ver si tu mujer se sigue peinando después de 10 años de casada, apenas te ve, y si vos te seguís afeitando. O sea, los engaños son parte de la naturaleza humana. El tema es que los hay de todo tipo. Cuando son una soncera, una pavada, como estoy contando esto, que en definitiva es parte de la conquista. Y no. Cuando te quieren robar, cuando te quieren estafar, cuando te quieren perjudicar, algo tan elemental como es tener una justicia independiente. Mira, hay una frase en Inglaterra que es buenísima. Los ingleses no es un paraíso, pero tienen un país bastante avanzadito. Y ellos tienen una frase que es, en la casa de cualquier inglés pueden entrar el frío y la lluvia. El que no puede entrar es el rey. Muy buena, me encanta. Ojo con eso. O sea, nosotros tenemos, vos sabés que el tema de la justicia, ¿te gusta el cine? Sí. El cine tiene una característica interesante y es, el tema de la justicia para los anglosajones
Es un tema medular donde los jueces son siempre, en general, no siempre, en general son tipos de primera, los abogados siempre hay un abogado buenísimo que lucha por la justicia, llamarle Perry Mason o quien fuese, Petroche, elegí la película que se te dé la gana. Entre nosotros, la justicia es un tema oscuro, medio sucio, como el secreto de sus ojos, donde no funciona bien. Nosotros no le damos gran valor al tema judicial, pese a que, y te planteo esto como idea, pese a que el tema judicial se mete en nuestras vidas antes de que nos conciban y después de que nos morimos. ¿Qué te quiero decir con esto? Un juez puede autorizar o denegar una inseminación artificial con óvulos o semen congelado, y un juez va a decidir qué pasa con tu patrimonio si tus hijos se pelean por tu inmensa fortuna, y entre medio va a decidir quién te educa, con quién te crías, si estás libre o no, si tenés derecho o no a tu casa, a tu plata. El poder de los jueces es lo más parecido a Dios que hay en la tierra. Es importantísimo tener buenos jueces. Es importantísimo. Por eso mismo tenía tanta ansiedad, y por ahí se nota, de poder hablar con vos. Porque lo que yo creo, y que por ahí los que nos están viendo no se dan cuenta, que estamos viviendo un momento histórico en la Argentina, y que si realmente hacen esta reforma judicial, que suena lindo, pero que es perversa, puede ser una estocada final para entrar en una dictadura. Tal vez, no sé si hay vuelta atrás. ¿Qué opinas de eso? La vuelta atrás siempre hay. Siempre hay, bueno. Lo que pasa es que nos puede costar una o dos generaciones, o sea, podés ni verlo vos. Y sobre todo... O sea que para ciertas personas no hay vuelta atrás, mueren sin ver la vuelta atrás. No, espera que esto no se terminó, Alejandro. Espera que no perdimos todavía, ¿eh? Justo que no, y por eso estamos vos y yo haciendo esto, ¿no? Entre otras cosas. Exacto. Vamos, que todavía podemos. La democracia, que mucha gente identifica solo con el votar, es mucho más que eso. La democracia es un equilibrio en el que las cosas sigan partiendo de una premisa elemental que es la libertad. Hay una regla de oro y es, salvo que alguna ley te lo prohíba expresamente, vos podés hacer lo que quieras. Exacto. Salvo que una ley te lo prohíba. Esto lo dice la Constitución, no lo dice con esa palabra, pero es la idea. ¿Por qué? Vos fíjate, hay un caso interesante que vale la pena recordar de Estados Unidos. En plena guerra de Corea, se estaban matando, ¿eh? En plena guerra de Corea, el gobierno norteamericano toma una medida contra un sindicato que le había parado los puertos. El sindicato de portuario le había parado. Y, no sé, le revocan la personería, no sé qué hace. Llega a la corte, ¿y qué dice la corte? Dice, no se puede invocar la supervivencia del Estado para negar derechos que son los que explican la existencia del Estado. ¿Entendés? O sea, a mí que no me vengan con la supervivencia de la nación para negarme derechos que son los que explican que exista la nación. Ese es el principio individual. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿vos creés que en este momento está secuestrada la Constitución? ¿Está secuestrada? O sea que yo, a diferencia tuya, yo no soy un Instagramer, sino un tuitero. Y tengo el tweet de hace, no sé, 2 semanas o 3 semanas, de algo que vos has dicho. Por un lado, estoy planteando un hashtag, es un plan. Esto es un plan, esto no es un accidente. Todo esto es un plan. Esto es un plan. Y segundo, la pregunta es, ¿la Constitución sigue vigente? Porque la verdad es que no. Vos fíjate lo que está pasando con todas estas cosas que tienen que ver con la pandemia. Yo no me meto con el tema médico, porque no entiendo ni medio. Respeto que todo el mundo tenga el miedo que quiera tener en el grado que lo quiera tener. Lo único que pido es que me apliquen las leyes. No que me las invente el presidente. Porque para aplicar las leyes está el Poder Legislativo, que se supone que nos representa, asumamos que nos representa, para sancionar las leyes, y el Poder Judicial para aplicarlas. Pero lo que no puede ser es que el judicial decidió una feria, o sea, la feria es como una vacación, decidió una vacación extraordinaria de 4 meses. Y el legislativo estuvo 2 meses sin funcionar y ahora funciona a medias con la camarita y el Zoom. La pregunta que yo me hago es, ¿una empleada o un empleado de supermercado tienen que, entre comillas, arriesgar su vida, que tampoco es mortal como el ébola, ¿no? Pero tienen que arriesgarse con la pandemia
y los jueces y los diputados y los senadores no. Porque ¿cuál es el problema? Que queda como único poder el presidente. Y esto no es democracia, esto no es la Constitución. Pero con seguridad, ¿eh? Yo estoy completamente seguro, y también de lo que estoy completamente seguro, por más que reciba insultos muchas veces, es que las dictaduras de hoy en día, por lo que estoy viendo, saben que tienen que llegar a través de la votación. Que Sí. tienen que engañarnos, tienen que convencernos, y una vez que llegan al poder, destrozan la división de poderes y hacen lo que quieren con nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo, no? Lo triste es que hay una parte de la población argentina, y no estoy hablando, que yo creo que muchas veces está esa falacia que dice, no, porque los que hay mucha pobreza, entonces son los pobres que son ignorantes, han votado a este gobierno. No, hay mucha gente que tiene dinero, que tiene supuestamente educación, y también votó un gobierno que sabía que era de ladrones y que iban a lograr hacer esto. Entonces hay una complicidad también que duele de parte de la población, que es que, bueno, qué locura tenemos los argentinos, ¿no? Vos sabés que cuando yo estudiaba, que fue una época muy pesada, yo estuve desde el 73 hasta el 76 en la Facultad de Derecho. Pesadísima. Sé dónde están las marcas de los tiros, bombas, de todo pasaba. Había una frase que describía muy bien a lo que nosotros llamamos los bolches, y era, sí. Los bolches tenían la siguiente actitud, la voy a decir despacito, y es, reclamo en nombre de tus principios los derechos que yo, en nombre de mis principios, te voy a negar. Porque ellos siempre hacen eso. O sea, con el argumento de los principios del capitalismo, ellos reclaman derechos que le niegan a los que votamos al capitalismo, liberalismo, llamarlo como se te dé la gana. ¿Entendés? Ese es el truco, que es un truco dialéctico en realidad. Lo hacen permanentemente. Fíjate que lo hacen hasta en su propia vida. La mayoría vive en Puerto Madero o en La Recoleta. Ya, te voy a dar un ejemplo. No viven en Puerto Madero. ¿Vos querés locura mayor que esa? No, es que es tremendo. Mira, te doy un ejemplo que puede ser duro, pero acá que tenemos libertad en el Instagram lo voy a decir, que siempre me viene a la cabeza, y no es para ofender a nadie porque respeto todas las religiones, pero la estrategia que usan estos tipos me hace acordar mucho al cura perverso. No digo el cura que tenga buenas intenciones, sino el cura perverso. El cura que te dice, yo soy sensible, estoy con los pobres, te voy a proteger. Y uno le escucha y dice, bueno, estoy con los desamparados. Y una vez que las personas confían en él, ese cura perverso se abusa de ellos. Y es un poco eso lo que pasa. Y también estamos en un país que creo que hay que hacer un mea culpa, en donde muchos padres y muchas madres tal vez no pusieron la fuerza para educar a sus hijos y son huérfanos, y vivimos en un país no de gauchos, sino de guachos, que guacho significa huérfano. Entonces, como están huérfanos y están ávidos de sentir cariño, cuando aparece un Alberto que toca la guitarra, pasea al perro, parece que es buen tipo, te genera una empatía y lo votan, pero no tienen ni idea que es una república, ni toda la perversidad que hay detrás. Entonces, ellos necesitan que estemos desamparados, necesitan que haya crisis. Estoy harto de escuchar que digan, che, no hay plan, este gobierno no tiene plan. Eso me da bronca porque en algún punto los estás ayudando, porque el plan es que no haya plan. Exactamente. Ellos quieren que haya crisis económica, ellos quieren que haya desborde social, porque se sienten bien cuando hay violencia, porque es lo que ellos manejan. Te voy a poner, estoy tan de acuerdo con vos como que vengo diciendo siempre por Twitter, ni medio, nos complementamos con eso. Para que te des una idea hasta qué punto es cierto lo que decís, otra vez la historia, que a mí me apasiona, porque siempre en la historia encontrás una enseñanza. ¿Vos sabés cuál era uno de los países más prósperos y ricos en el siglo XX, en los primeros 30 años del siglo XX, al que, por ejemplo, fue mi abuelo a hacer su pequeña fortuna, que después la perdió por otro motivo? ¿Sabés cuál era? Cuba. En España decían, para decir que una persona era muy rica, tenían dos sistemas.
Era decir, este es rico como un argentino o este es rico como un cubano. Mirá lo que soy Cuba, después de 60 años de castrismo. Otro ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita. A ver si entendemos. Venezuela tendría que ser más rica que los árabes. Y se lo afanaron todo y lo que no se afanaron lo rompieron. Porque son planes de destrucción. O sea, esos planes de destrucción masiva, porque vos no puedes dominar un país rico. ¿Por qué no lo puedes dominar? Porque la gente cuando está tranquila, cuando no tiene hambre, no te necesita para que le tires una bolsa de comida. Entonces no te vota por eso. Es lineal, es un plan. Es un plan. Entonces, ¿no crees que el coronavirus le vino como anillo al dedo justamente para ir a ese plan y que los únicos ricos y poderosos sean los K que están en el poder, que la clase media desaparezca, los libres, los independientes, y que todos seamos pobres, que los pobres sean más pobres? Sí. Cerrarnos al mundo para que nadie vea nuestras atrocidades y aguantar lo que sea. Además, ¿quién nos va a venir a ayudar ahora? Arturo, Ya no nos va a ayudar nadie. ¿A quién le importa la Argentina en este momento? Arturo, a nadie. Y te puedo contar una o dos anécdotas personales, pero para que te des una idea, a mí me preocupó mucho que hace cosa de 20 días la Cámara Nacional Electoral, ¿qué es la Cámara Nacional Electoral? La que organiza las elecciones. Sacó un comunicado preocupándose por si iba a poder haber elecciones el año que viene. Esto no lo estoy inventando, lo dijeron ellos. Porque ¿cuál es para mí el plan? Esa parte de es un plan con arroba al que me refiero. Tratar de que no haya elecciones el año que viene, porque probablemente les vaya mal. Nada es seguro en política, pero probablemente les vaya mal. Y con respecto a lo que vos decías de... Perdón que te interrumpa, Alejandro, me hace sentir bien porque hice un video justamente hablando de eso y me sentí muy solo. Bueno, Que acá el problema no es solamente la impunidad del pasado. Tipos que hacen copiar, pegar de Venezuela, que te hablan del odio, que es lo mismo que hicieron en Venezuela, que es la ley del odio. Reforma judicial, lo mismo que hicieron en Venezuela. ¿Cómo uno puede...? A ver, voy a ser más tranquilo. ¿Por qué no nos ponemos en el lugar de ellos? En los únicos 4 años que perdieron el poder, se dieron cuenta, porque ellos creían que no lo iban a perder, de que muchos terminaron presos y con causas. Esto no tiene que volver a pasar. Jamás. Si yo soy un kirchnerista, nunca más nos vamos del poder. Ellos no creen en la democracia. Se disfrazan de demócratas. Totalmente. Se disfrazan de demócratas. Ellos creen en la reina. De hecho, le dicen la jefa. No es casual que le digan la jefa. Vos fijate y mencionaste... Perdón, la última que te tiro, porque ellos siempre están con la bandera en contra de los militares y todo. La estructura de poder que tienen los kirchneristas es una estructura de poder bien militar. Fíjate que es mucho más que una estructura militar, porque en los cargos militares, si bien hay obediencia vertical, no hay heredabilidad. Esto es una estructura realista, ¿entendés? Donde muere el rey, lo hereda la reina, la reina designa al heredero con un intermediario como Alberto Fernández durante tiempo para fabricar al heredero Máximo. El Máximo es el candidato del 2023, es clarísimo. Y fíjate que ya empezó a actuar en política Florencia Kirchner, que va a ser la candidata para el 2027 y empezar la rotación Florencia Máximo, Florencia Máximo. Es como, vos pensás que siguen gobernando en Santa Cruz desde hace 20 y pico de años. Yo lo que no entiendo, ¿sabés qué es? O mejor dicho, lo entiendo, pero es plata nada más. Es todos los grandes y sesudos politólogos que se han dedicado a confundirnos durante el año pasado con respecto a cambió Cristina, cambió Alberto. Mira, yo me formé políticamente al lado de un señor que siempre recuerdo que se llamaba Alberto Espota. Y Alberto, cuando yo tenía 30 y cortos, me decía, Alejandrito, nadie cambia. La gente con los años es más de lo que era antes. Los buenos se hacen mejores y los malos se hacen peores. Pero la gente no cambia. Tremendo. Y te hago una pregunta medio para terminar. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para poder frenar esto? ¿Qué se puede hacer para frenar esto? Mira, tenemos una diferencia monumental con lo que era el 2010 y aún el 2015, que es esto en donde estamos, las redes. Pues las redes tienen una virtud. En las redes no nos compran, no nos callan, y si compran a uno aparece otro. Eso no ocurría antes, y las redes son un permanente despertador, un permanente tábano, que te pica y te hace despertar. Y fíjate cómo... Me ha picado algún tábano, duele. Fíjate cómo
gente a duras penas podría manejarse en su consorcio, logra por ahí movilizar 10.000 o 20.000 personas. Todos estos actos multitudinarios que han ocurrido y que espero sigan ocurriendo, como el del 17 de agosto, ¿no? El del lunes que viene, son actos que tienen un doble efecto, que es muy interesante, y es, a los que son buenos los fortalecen. Los que son buenos siempre son la minoría en esta situación. Bueno, a los que son buenos, jueces, políticos, etcétera, se sienten fortalecidos. Y a los que son malos los asustan. Es imprescindible que este gobernante y cualquier otro gobernante, ojo, no me refiero solo al kirchnerismo, se dé cuenta que se le terminó esa impunidad de que se vota cada 2 años y yo los engaño en cada campaña electoral porque les vendo pescado podrido. Con publicistas, porque los publicistas, fíjate, esa imagen de Alberto Fernández acariciando a Lassi, ¿viste? Se llama el perro de Alberto Fernández, es un producto para la venta, para el consumo masivo. O sea que lo que vos decís es que tenemos que poner el cuerpo, ¿no? Hay que poner el cuerpo también. Hay que hacer un mix entre las redes y también ir físicamente, que no sé qué va a suceder, pero Vicentín supuestamente por lo menos se frenó un poco cuando la gente salió a la calle. Totalmente. Y Spagnoli se mantuvo en su cargo cuando la gente salió a la calle. Sí, me acuerdo. Y si hay 5 personas, andá y que sean 6. O sea, porque el criterio de ir otro es joda, es el animémonos y vayan. No, animémonos y vayamos. Porque en definitiva, el país es como tu consorcio. Si nadie limpia la escalera, un día una rata de 1,5 metros te asalta. Y te hago una pregunta personal. ¿Cómo te sentís vos, después de tantos años de lucha por la justicia, viendo que de vuelta está esta mafia en el poder? Yo no tengo pelos en la lengua. ¿Cómo te sentís vos interiormente? Parece que estás en un mundo surrealista. ¿Crees que tal vez las cosas cambian más rápido y esto puede ser bueno para que la gente de una vez por todas seamos lo peor para poder salir? ¿Cómo te sentís vos como persona viviendo este momento? Porque es tremendo. A veces me agarra un inmenso cansancio. Inmenso cansancio. ¿Y sabés cómo se me pasa? Primero se me pasa cuando veo a mis nietos. A vos te va a pasar cuando veas a tus hijos y después te va a pasar cuando veas a tus nietos. O sea, alguien tiene que plantar los árboles y no va a disfrutar la sombra. Esto es elemental. Y parece una frase grandilocuente para el bronce, yo te juro que es verdad. Hay cosas que uno hace por sus hijos y por sus nietos, eso por un lado. Y por el otro lado, después me comparo, y no hace falta irte a San Martín y Belgrano, después me comparo con los héroes cotidianos que tenemos en la calle hoy en día, con un médico, con un policía, con gente que está hoy en día, en este momento, quizás hay un fulano que está no poniéndole esfuerzo, está dando la vida por los demás. Y entonces, ¿yo cómo me voy a achicar? ¿Cómo voy a tener miedo por los gritones estos? ¿Cómo voy a dejar de ser mi grano de arena? Porque la realidad es que cada uno de nosotros pone un grano de arena. No tenemos derecho, salvo que decidamos ser ciudadanos de otro país. Pero lo más probable es que si te pasa eso, termines convirtiéndote en político en otro país, como hay una política argentina muy importante en España, que se ve que le gusta tanto la política que se fue a vivir a España y ahora está en el Congreso de los Diputados español. ¿Cayetana? ¿Cómo? Cayetana. Álvarez de Toledo. Vos viste lo que es Cayetana, se lo lleva puesto, sin ningún tipo de problema. Impresionante. Que era periodista también. ¿Cómo? Era periodista también. Ah, mira vos, no sabía eso. Pero yo creo que no tiene derecho a desentenderse del entorno, y por eso lo dije muy al pasar, pero fíjate a veces lo que pasa en los consorcios. Yo siempre termino de presidente de mis consorcios y todo, porque hay gente que cree que como está la escalera, como está el ascensor, como está la vereda, como está la puerta, no importa. No, cacho, el precio de tu departamento también se integra con eso. En lo que estamos hablando, el país y nuestras vidas individuales, la calidad de nuestras vidas individuales se integra con el tipo de país que tenés, con la seguridad de salir a caminar. Yo ahora tengo que salir a hacer unos mandados. ¿Llegaré vivo o no? Porque lo peor es que si vos lees que a mí en plena Recoleta me mataron un martes a las 8 de la noche, no vas a decir, es imposible, vas a decir, pobre tipo, le tocó a él. No puede ser, porque no estamos en Siria, en guerra civil. Entonces hay que pelearse, hay que enfrentar, hay que hacer el esfuerzo, aunque sea decirlo, aunque sea ir a una marcha. Algo, pero algo tenés que hacer. Y la última pregunta que te hago es, ¿cuál es la diferencia para vos entre justicia y venganza?
Porque mucha gente la confunde. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? Qué pregunta, qué pregunta. Vos te integro una asociación civil, a la que no puedo dejar de mencionar, porque hay gente que busca justicia, que se llama Usina de Justicia. ¿Qué es Usina de Justicia? Es un grupo, un colectivo, como decimos ahora, viste que la palabra es colectivo. Sí, 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 está de moda, todo colectivo. Hasta que vengan los colectivos chavitas y nos maten a tiros. Pero este es pues un grupo de gente, la mayoría de ellos, no es mi caso, la mayoría de ellos ha perdido hijos, padres, hermanos en hechos de violencia común. Entonces, para lo que se juntaron y para lo que luchan es para que mejoren las leyes, para que se defiendan los derechos de las víctimas. Ellos no están buscando venganza, ¿verdad? Sus problemas personales han terminado, lo que están buscando es justicia, porque la justicia es para todos. ¿Entendés? O sea, cuando vos buscas justicia es algo que te puede beneficiar a vos o no, pero es justo y va a beneficiar a todo el mundo. Cuando buscas venganza es una decisión que solamente te importa a vos y tampoco te va a satisfacer, porque el que busca venganza después en general tiene culpa.